Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Hay historias que no se cuentan en voz alta. Se susurran en la oscuridad. Se esconden en el silencio de casas que parecen normales. Hoy vamos a abrir una de esas puertas. Vamos a escuchar uno de esos silencios. La historia que les traigo no es una ficción. Es el testamento grabado de un infierno personal. Un año entero de horror, capturado por la única persona que se atrevió a mirar. La víctima, la testigo, la verdugo. Esta es la historia de la hija hermana, un título que hiela la sangre, una descripción que encierra una perversión que la mente se niega a procesar. Si eres sensible a las realidades más crudas de nuestro mundo, quizás este no sea tu lugar. Pero si crees que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser contada, entonces quédate. Suscríbete. No para aumentar un número en un contador, sino para ser un testigo más, para que el eco de esta historia no se pierda en el vacío, para que la indiferencia no gane otra vez. Comenzamos. Javier era un periodista joven. Todavía creía que podía cambiar el mundo con una noticia, o al menos exponer una pequeña parte de su podredumbre. Recibió un correo electrónico una noche de martes. Anónimo. 3 frases. Tengo pruebas. Nadie me cree. Ayúdeme. Y una dirección. Un café anónimo en el centro de la ciudad. Javier fue. Esperaba a un loco, un mitómano. Encontró a una chica que parecía un fantasma. Isabela. No tendría más de 19 años. Sus ojos eran 2 pozos vacíos. No habló mucho. Sus manos temblaban al sostener una taza de café que nunca bebió. Le entregó un disco duro externo, pequeño, frío al tacto. Aquí está todo, susurró ella. Su voz era un hilo a punto de romperse. Un año de mi vida. Un año de su infierno. Se levantó y se fue, sin mirar atrás, dejando a Javier con ese pequeño ataúd digital sobre la mesa. Esa noche, en su pequeño apartamento, Javier sintió miedo. No un miedo físico, era el miedo a lo desconocido. El miedo a lo que podría encontrar en ese disco. Lo conectó a su computadora. El cursor parpadeó sobre el primer archivo. Una fecha. De hacía exactamente un año. Hizo clic. La pantalla se llenó con la imagen de una sala de estar. La calidad no era buena. La cámara estaba fija, escondida en algún lugar de una estantería. El audio era débil, lleno de estática. Una familia cenaba. Un padre, una madre, un chico joven y una chica, a la que no se veía bien. Isabela. Parecía normal, demasiado normal. Hablaban del clima, de la escuela. Pero el aire estaba denso. El padre, Ricardo, no miraba a su esposa cuando hablaba. Miraba a la chica. Una mirada que no era de un padre. La madre, Elena, lo veía. Y no hacía nada. Su rostro era una máscara de resignación. El hermano pequeño, Leo, mantenía la vista fija en su plato, como si la comida fuera el único lugar seguro en esa casa. Javier adelantó el video. La cena terminó. El padre se levantó. Al pasar junto a la silla de Isabela, su mano se posó en su hombro y se quedó ahí. Demasiado tiempo, apretando, marcando. La cámara capturó el rostro de la madre. Una mueca casi imperceptible. No era dolor, no era ira, era aprobación. Javier sintió un escalofrío. Cerró el archivo. El silencio de su apartamento se sintió de pronto amenazador. Entendió que no estaba viendo una simple historia de disfunción familiar. Estaba a punto de descender a un abismo. Y en el fondo, encontraría un monstruo con rostro de padre. Abrió el segundo archivo. 3 semanas después, la cámara estaba en un pasillo, escondida en una planta falsa. Isabela caminaba hacia su habitación. Ricardo,
El padre salió de la suya. Le cortó el paso. La escena era silenciosa. No había gritos. Solo la voz baja y siseante del hombre. El micrófono apenas la captaba. ¿A dónde crees que vas? Isabela no respondió. Estaba paralizada. Él se acercó. Invadió su espacio. Tú y yo tenemos que hablar, dijo él, con una sonrisa torcida. Recordar las reglas de esta casa. La mano de él se alzó y acarició su mejilla. Isabela se estremeció. Eres mía, susurró él, tan cerca que la cámara distorsionaba el sonido. Desde que naciste, antes que hija, eres mía. La cámara tembló. Un movimiento brusco. Isabela había tropezado hacia atrás. Ricardo se rió. Una risa suave, cruel. Y se fue. El video no se cortó. La cámara siguió grabando. Grabó a Isabela, de espaldas, apoyada contra la pared. Grabó sus hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos. Grabó el sonido de su respiración entrecortada. Grabó el silencio opresivo de una casa que era una prisión. Javier detuvo el video. Se pasó las manos por la cara. El aire de su apartamento olía a miedo. Un miedo ajeno que se le metía en los poros. Podía sentir el frío de esa pared contra su espalda. El tacto pegajoso de esa caricia. El sabor metálico del terror en la boca. Era el horror en su forma más pura. El que no necesita sangre. Solo necesita silencio. Y complicidad. Abrió otro archivo. El cumpleaños de Leo. El hermano pequeño cumplía 10 años. La cámara estaba en la sala. Había un pequeño pastel sobre la mesa. 3 velas. 10, 11, 12. La madre, Elena, le cantaba el feliz cumpleaños. Su voz era frágil, quebradiza. Ricardo estaba sentado en su sillón, observando. Leo sopló las velas. Todos aplaudieron. Menos Ricardo. Pide un deseo, hijo, dijo Elena con una alegría forzada. El niño cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, miró a su hermana. Una mirada de súplica, de esperanza. Fue un segundo. Pero Ricardo lo vio. Se levantó lentamente. El ambiente se congeló. Caminó hacia el niño. Puso una mano pesada sobre su cabeza. ¿Qué le pediste al diablo, dijo, en un tono falsamente juguetón. Leo no respondió. Temblaba. Le pediste que te la diera a ti, ¿verdad? Ricardo miró a Isabela. Pero no puedes tenerla. Ella no es tu hermana. Se inclinó hacia el niño, su voz un veneno. Ella es mía. Y cuando yo ya no esté, seguirá siendo de esta casa. Nunca tuya. Se giró hacia su esposa. Elena, llévate al niño. Necesita aprender a respetar. La madre tomó al niño de la mano, sin mirarlo. Lo arrastró fuera de la habitación. El sonido de una puerta cerrándose. Un llanto ahogado. Ricardo se sentó de nuevo. Cortó un trozo de pastel y empezó a comerlo. Solo. En silencio. Mirando fijamente a la cámara, como si supiera que alguien observaba. Javier sintió náuseas. El horror no era el abuso. Era la normalización del abuso, la liturgia diaria, la pedagogía del terror. Cada video era peor que el anterior. Una discusión donde Elena abofeteaba a Isabela por provocar a su padre. Un audio grabado desde debajo de una puerta, con los sollozos de Leo y la voz de Ricardo enseñándole a ser un hombre. Y luego, el último archivo, el más reciente, titulado simplemente La ceremonia. La cámara estaba en la habitación de Isabela. Era de noche. La puerta se abrió. Ricardo y Elena entraron. Él vestía su mejor traje. Ella, un vestido oscuro. Parecía un funeral. Es hora, dijo Elena, con la voz vacía de toda emoción. Isabela estaba sentada en su cama. No se movió. Ricardo se acercó. Se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos.
Hoy, dijo él, con una solemnidad enfermiza, renovamos nuestro pacto. Ante Dios y ante tu madre, que es testigo. Elena asintió, con los ojos cerrados. Dejas de ser solo mi hija, continuó Ricardo, y aceptas tu lugar, como mi compañera, mi otra mitad. Le entregó un pequeño anillo, barato, de plata. Póntelo, ordenó. Isabela no se movió. ¡Póntelo!, gritó él, su rostro transformado por la ira. La mano de Isabela tembló. Lentamente se puso el anillo. Ricardo sonrió. Ahora eres la hija hermana, unida a mí, para siempre. Se inclinó y la besó en la frente. Un beso que quemaba, un beso que sellaba una condena. La pantalla se volvió negra. El video había terminado. Javier se quedó mirando la pantalla oscura durante minutos. El silencio era un grito. Podía oír el zumbido de su refrigerador, los latidos de su propio corazón. Sentía un frío que no venía de la ventana abierta. Venía de adentro. De la certeza de haber visto el alma humana en su punto más bajo. Ya no era una historia. Era una misión. ¿Cómo se llega a este punto? El mal no nace de la noche a la mañana. Crece en la oscuridad. Se alimenta de secretos, de miedos, de debilidades. Javier investigó. Habló con antiguos vecinos, con familiares lejanos que habían cortado el contacto, y reconstruyó la historia, pieza por pieza. Ricardo no siempre fue un monstruo. Años atrás, era un hombre normal, un contador, un padre que llevaba a sus hijos al parque, un esposo que le regalaba flores a su mujer. Pero perdió su trabajo. Una crisis económica se lo llevó por delante. Y con el trabajo se fue su identidad, su orgullo. El hombre que enfrentaba al mundo se convirtió en un tirano doméstico. El único reino que le quedaba era su casa, y decidió gobernarlo con terror. Elena fue su primera víctima. Y su más leal cómplice. Al principio, luchó, discutía con él, defendía a sus hijos, pero el miedo es un ácido. Corroe lentamente la voluntad. Una antigua vecina recordó una noche, una pelea terrible, gritos, cosas rompiéndose. La vecina llamó a la puerta. Elena abrió. Tenía un ojo morado. ¿Estás bien? ¿Llamo a la policía?, preguntó la vecina. Elena miró hacia adentro. Ricardo la observaba desde el fondo del pasillo. Luego miró a la vecina y sonrió. Una sonrisa rota. Number, estamos bien, solo una discusión de pareja. Y cerró la puerta. Esa fue la noche en que Elena murió. Y nació la guardiana de la prisión. Isabela tenía 8 años cuando su padre dejó de ser su padre. No lo recuerda como un evento, sino como un cambio en el aire. La forma en que la miraba, las bromas que no eran bromas, los abrazos que duraban demasiado. Empezó a esconderse, a hacerse invisible. Pero en una casa tan pequeña, no hay dónde esconderse. El infierno de Leo comenzó después, cuando Ricardo vio en él a un rival, un futuro hombre que podría disputarle su propiedad. Así que decidió romperlo desde niño, enseñarle que toda mujer en esa casa le pertenecía solo a él. La idea de la cámara nació de la desesperación. Isabela tenía 17 años. Intentó hablar con una tía. La tía no le creyó. Tu padre te adora. Estás exagerando. Con una consejera escolar. La consejera le dijo que eran fantasías adolescentes. Nadie le creía. El mundo exterior veía a un hombre respetable. Una familia unida. Empezó a pensar que estaba loca, que ella era el problema. Compró la primera cámara espía con el dinero que había ahorrado de sus almuerzos. Una pequeña fortuna para ella. No era para vengarse, no al principio. Era para tener pruebas, para demostrarse a sí misma que el monstruo era real, que el infierno que vivía no era producto de su imaginación.
La cámara se convirtió en su único testigo, su único aliado, su única esperanza. Un pequeño ojo de cristal que grababa la verdad, mientras el mundo elegía mirar hacia otro lado. Con el disco duro en su mochila, Javier sintió el peso de 3 vidas. Su primer destino fue obvio. La policía. La estación de policía del distrito era un edificio gris y deprimente. Olía a desinfectante barato y a desesperanza. Lo atendió un oficial con una camisa manchada de café y una mirada de hastío infinito. Javier explicó la situación. Con urgencia, con la voz cargada de la gravedad de lo que había visto. El oficial lo escuchaba mientras llenaba un crucigrama. No levantó la vista. A ver, joven, dijo, interrumpiéndolo. ¿La víctima puso una denuncia formal? No, ella tiene miedo. Pero me dio esto, dijo Javier, poniendo el disco duro sobre el mostrador. Aquí están las pruebas. Videos, audios. El oficial finalmente levantó la vista. Miró el disco duro como si fuera un insecto. Soltó un suspiro. Mire, sin una denuncia firmada por la presunta víctima, esto no es nada. Es material anónimo. Podría ser un montaje, una venganza de novios, qué sé yo. Tiene que verlo. Hay un niño en peligro, insistió Javier. Todos los días hay niños en peligro, replicó el oficial, volviendo a su crucigrama. Si la señorita quiere denunciar, que venga, que firme el papel. Es el procedimiento. Empujó el disco duro de vuelta hacia Javier. No podemos hacer nada. Javier se quedó ahí, paralizado. El sistema no estaba fallando. El sistema era esto: un hombre aburrido. Un formulario. Una puerta cerrada. Salió de la estación. El aire de la calle se sentía pesado, contaminado. La impotencia era una piedra en el estómago. Sintió la misma desesperación que debió sentir Isabela cada vez que pedía ayuda y encontraba un muro. Su siguiente parada: la Fiscalía de Protección a Menores. Un lugar con paredes color pastel que intentaban ocultar el horror que procesaban a diario. Consiguió una cita con una trabajadora social, Carmen, una mujer de unos 50 años, con ojos cansados que lo habían visto todo. Ella sí lo escuchó, con atención, asintiendo, tomando notas. Javier sintió una chispa de esperanza. Le contó todo. La hija hermana, la ceremonia, el terror del niño. Le ofreció el disco duro. Carmen lo miró con genuina tristeza. Le creo, dijo ella. Y por un momento, Javier sintió que el muro se agrietaba. Pero luego, la profesional tomó el control. Pero creerle yo no es suficiente. El sistema necesita otro tipo de pruebas. ¿Hay reportes médicos de lesiones? ¿Testigos externos dispuestos a declarar? El abuso psicológico y el incesto son los casos más difíciles de probar. Es la palabra de ella contra la de él. Pero están los videos, exclamó Javier. Videos grabados sin consentimiento, dijo ella, casi en un susurro. Un buen abogado podría anularlos, argumentar que fueron manipulados, sacados de contexto. Su mirada se perdió en la pila de carpetas sobre su escritorio. Cada carpeta, una tragedia. Mire, dijo, empujándole un fajo de papeles. Llene estos formularios. Describa todo. Podemos abrir un expediente de riesgo familiar. Mandar a un investigador. Pero será una visita anunciada. Van a fingir que todo está bien. Es un proceso largo, lento. Javier miró los formularios. Preguntas burocráticas para un horror indescriptible. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Carmen se encogió de hombros. Semanas, meses. Tenemos cientos de casos, cientos de Isabellas, cientos de Leos, esperando. Mientras el sistema llenaba formularios, Javier sintió un frío glacial.
La esperanza se había apagado. Estaba en una oficina diseñada para ayudar a los niños, y le estaban diciendo que la ayuda tardaría meses. Meses en esa casa eran una sentencia de muerte para el alma. Desesperado, usó un contacto que tenía en la Fiscalía General. Consiguió 15 minutos con un fiscal adjunto. Un hombre joven, ambicioso, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier fue directo al grano. Le mostró un fragmento del video de La ceremonia. El fiscal observó. Su rostro no cambió, pero un músculo en su mandíbula se tensó. Apagó el video. Se recostó en su silla de cuero. «Esto es asqueroso», dijo. Francamente perturbador. Javier esperó. El fiscal juntó las manos sobre su escritorio. «Pero», dijo, y esa palabra cayó como una losa. «El padre, Ricardo Montes, lo he buscado. Es un miembro respetado de su comunidad local. Dona a la caridad, no tiene antecedentes. Ir tras él con pruebas obtenidas de esta manera es dinamita». Miró a Javier. «El sistema judicial no es un instrumento de justicia divina, señor periodista. Es una arena de batalla. Y yo no entro a una batalla que no puedo ganar. Sería un suicidio para mi carrera y no ayudaría en nada a la chica». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Javier, con la voz rota por la frustración. El fiscal se levantó y miró por la ventana, hacia la ciudad. «Tráigame a la víctima. Que venga aquí. Que declare. Que se someta a exámenes psicológicos. Que esté dispuesta a sentarse en un estrado y contarle esto a un jurado mientras su padre la mira a los ojos». Hizo una pausa. «Si puede hacer eso, tenemos un caso. De lo contrario, solo tenemos una historia muy triste». Era el jaque mate. El sistema le pedía a la víctima destrozada que fuera una guerrera invencible. Le pedía a la niña aterrorizada que se enfrentara sola a su monstruo. El sistema no buscaba protegerla. Buscaba protegerse a sí mismo. Cuando Javier salió de ese edificio de mármol y cristal, supo la verdad. No había ayuda. No en los lugares donde se suponía que debía estar. La policía, los servicios sociales, la justicia, eran solo engranajes de una máquina indiferente. Una máquina que no trituraba expedientes, trituraba vidas y las archivaba en carpetas de colores pastel. Solo quedaba una opción, la más peligrosa, la que lo cambiaría todo, la televisión. La noche en que se emitió el reportaje, el país guardó silencio. La cadena de televisión, bajo una inmensa presión legal, aceptó transmitirlo. Los rostros estaban pixelados, las voces distorsionadas. Pero el horror era nítido. No se podía ocultar. Se mostró la mano del padre en el hombro de su hija. Se escuchó su voz siseante en el pasillo. Se vio el rostro vacío de la madre mientras su hijo lloraba. El reportaje no acusaba, solo mostraba y preguntaba: ¿qué está pasando en esta casa? ¿Por qué nadie hace nada? La explosión fue instantánea. Al día siguiente, la casa de la familia estaba rodeada de cámaras y patrullas. El sistema, que había sido sordo y ciego, de repente tenía una vista de lince y un oído perfecto. El fiscal que había hablado de suicidio profesional daba una rueda de prensa, hablando de tolerancia cero. El oficial del crucigrama dirigía el tráfico, con una nueva y enérgica autoridad. La trabajadora social de los formularios fue citada como una heroína que había detectado el caso. Ricardo fue arrestado. Elena también, como cómplice. La máquina, avergonzada públicamente, comenzó a moverse con una velocidad aterradora. La justicia, que había estado dormida, despertó furiosa. Isabela y Leo fueron llevados a un lugar seguro,
lejos de las cámaras, lejos de todo. No hubo un final feliz de película. No puede haberlo cuando las cicatrices son tan profundas. La última vez que Javier vio a Isabela fue a través de un cristal, en un centro de acogida. Ella estaba sentada junto a una ventana, mirando la lluvia caer. Leo estaba a su lado, dibujando en un cuaderno. Por primera vez, el niño no miraba al suelo. Isabela no parecía victoriosa, ni siquiera aliviada. Parecía en paz, una paz frágil, rota, la paz que llega después de la guerra, cuando todo ha sido destruido, incluida una parte de ti misma. Ella había ganado su libertad, pero el precio fue su familia, su pasado, su nombre. Destruyó su propio mundo para poder construir uno nuevo. No es una victoria, es supervivencia. Y a veces es lo único que importa. Las grabaciones, ese testamento de un año de infierno, ahora descansan en una caja de evidencias. Etiquetadas, numeradas, archivadas. El horror, por fin, clasificado por el sistema. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuántas otras cámaras ocultas están grabando en este mismo instante? ¿Cuántos silencios más necesitan ser rotos por el estruendo de un escándalo mediático para que alguien escuche? Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.